Cuando Matthew nació prematuro, lo ingresaron a la NICU, Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal, por sus sílabas en inglés, para poder darle todo lo que necesitaba para crecer, desarrollarse y finalmente ir a la casa conmigo. Cada bebé toma un tiempo diferente para aprender todo lo que necesita aprender antes de poder ir a la casa. Lo primero es poder respirar por sí mismos. Después deben mantener una temperatura normal en la cuna abierta y deben poder alimentarse por la boca, ya sea del biberón o el pecho. Los bebés prematuros pueden tener varios tipos de episodios. Apnea es una breve pausa en la respiración del bebé. La desaturación es cuando el nivel de oxígeno del bebé baja brevemente. Y la bradicardia es cuando el latido del corazón del bebé baja de manera breve. Los doctores me explicaron que estos episodios son normales y muy comunes en bebés prematuros. Pero para estar seguros de que el bebé está listo para ir a la casa, el bebé debe demostrar que no tiene más de estos episodios. Eso significa que el bebé ha alcanzado la madurez necesaria. Para mí fue una felicidad porque cuando yo fui a entregarle su leche a mi hija, yo no encontré a mi hija en la incubadora. Entonces yo pensé lo peor. Cuando me dijeron las doctoras que mi hija había cambiado de cuna, me dijeron surprise. Y yo me sentí muy alegre porque mi hija ya había logrado llegar a su tamaño y yo me sentí muy feliz de ver a mi hija en otra cuna. Me recuerdo de la alimentación de la bebé. Al principio ella se alimentaba por un tubo que le entraron por la nariz hasta el estomaguito. Después de eso, poco a poco fuimos dándole un poquito de leche en un biberón pequeño. Cada día le daba un poquito para poder comenzar a acostumbrarse a beber por biberón. Y también me la pegaba al pecho para amamantarla. Pero fue un poquito lenta al principio, pero al final sí lo pudo hacer y se bebía su biberón entero antes de venir a la casa. Ella aprendió a comer primeramente por una sonda en su nariz y conforme ella fue creciendo y mejorando cada día más, después ella tomó su fórmula. Antes de ir a la casa, los bebés que nacen prematuros también deben pasar la prueba del asiento de coche o el portabebés. A mí me pidieron que lleve el asiento de coche a la NICU el día anterior a ir a la casa. Es importante obtener un asiento de coche del tamaño que sea adecuado para el peso del bebé. Para hacer la prueba, las enfermeras ponen al bebé en el asiento de coche aproximadamente por 1 hora y media. Durante este tiempo, las enfermeras monitorean los signos vitales del bebé, incluyendo la respiración y sus latidos cardíacos. Para pasar la prueba, los signos vitales deben mantenerse normales durante todo el tiempo que el bebé esté en el asiento. Me acuerdo de la prueba del asiento de coche. Fue un momento muy emocionante porque sabía que era un paso para venir para la casa. A poder participar en la NICU, hacer todas esas cosas, me ayudó a poder tener confianza cuando ella llegara a la casa. Poder saber que la iba a poder bañar, porque un bebé tan pequeño no se siente que uno quiere saber que lo está haciendo todo bien. Supe que iba a poder darle la comida, porque hay que darle la comida de cierta manera, ser prematuro. Y me dio mucha confianza de poder saber que cuando yo la trajera a la casa iba a poder hacer todo bien por ella.